es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde, No hay lugar común tiene una gloria nacional. Chelista Carlos Prieto, me da enorme gusto que la vida y este programa me regalen la oportunidad de entrevistar, don Carlos. Pues te agradezco mucho, pero me parece que has exagerado extraordinariamente al calificarme de gloria nacional. Lo dice todo el mundo. Que estás hablando de otra persona. Le puedo decir, lo dice todo el mundo, ¿por qué no lo he de decir yo? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Déjeme arrancar. Su biografía es muy interesante porque ha viajado, déjeme decirlo, por distintos ambientes, distintos círculos, distintos intereses. Pero usted estaba llamado en esta vida a ser un próspero empresario, director de empresas, dueño de empresas grandes. Es heredero de quien fuera dueño de Fundidora Monterrey. Usted dirigió, entre otras, esa empresa. Y hoy estamos hablando con un chelista. Así es que hay que explicarle al auditorio cómo de allá a acá se hizo este viaje tan largo. Su infancia, su juventud, don Carlos. Bueno, de mi infancia lo que puedo decir es que fui un niño muy, muy normal. Me gustaba mucho el fútbol, me gustaban mucho los toros. Nació en Monterrey. Nací en la Ciudad de México, pero me gustaba mucho la música. En mi familia había la tradición de tocar música de cámara, en particular cuartetos. Así se conocieron mis papás, porque la familia de mi mamá, mi abuelo tocaba la viola, un tío, hermano de mi mamá, tocaba violonchelo, mi mamá tocaba violín. Entonces, para completar un cuarteto de cuerdas necesitaban un violinista. Y así, ese violinista era mi papá, que era violinista. Todos eran aficionados, pero de muy buen nivel. Así se conocieron, por la música. Y cuando yo nací, faltaba un chelista en la familia porque el tío ya era profesor en la Escuela Politécnica de París. Entonces faltaba un chelista. Y desde antes de mi nacimiento, mi mamá había comprado ya un violonchelo, un violonchelito. Y yo empecé a los 4 años y resultó que desde el principio me gustó muchísimo. Lo tengo ahí. ¿A qué edad empieza uno a domesticar ese animal? Pues que mira, hubiera supuesto que, no sé, 15, 17 años. A los 4 ya se puede yo creo tocar. Que cuanto más joven seas, mejor. Igual que el aprendizaje de una lengua. Si tú te pones a aprender una lengua a los 2 años, aprendes en unos cuantos meses y aprendes sin acento alguno. ¿Cuál fue la pieza con la que se despertó el chelista Carlos Prieto? Bueno, primero con estudios, pero rápidamente formé parte del Cuarteto Prieto. Entonces, lo primero que tocábamos eran cuartetos de Haydn, cuartetos de Mozart. Bach. Bach, por supuesto. Entonces, cuando terminé el liceo, me había ido bien en matemáticas, en física, sobre todo. Y no sabiendo a los 16 años exactamente qué carrera seguir, si seguir directamente por la música. Lo llegó a pensar, volverse un músico profesional. Claro que lo pensé muchísimo. ¿Y pensó en la Escuela Nacional de Música? ¿Pensó irse a París? Pensé en seguir estudiando música en México, luego en Moscú o en Estados Unidos, en Nueva York. Pero como me había ido bien en física y en matemáticas, intenté ingresar
al Tecnológico de Massachusetts, al MIT, ¿Para hacer qué? ¿Ingeniería? para estudiar materias, sí, ingeniería. Que tenía que ver con los negocios familiares. Había Pues, un... no necesariamente, porque debo de aclarar que no eran tanto negocios familiares, porque mi papá nunca fue dueño de la Fundidora Monterrey, tenía un pequeño paquete de acciones, Era un negocio inmenso. sí, pero no era dueño ni mucho menos. Había miles de accionistas. Entonces, yo intenté ingresar al Tecnológico de Massachusetts. Sabía yo que era dificilísimo entrar, pero estaba yo muy tranquilo, porque si no me aceptaba el Tecnológico de Massachusetts, El Chelo lo esperaba como una mujer. ya me esperaba con el ansia. violonchelo. Pero me aceptó. Entonces me fui a Boston. Lo tengo aquí. Porque muchos jóvenes tienen este drama. Son buenos para varias cosas. Cuando uno es bueno para la física, para la matemática, pero también para el violonchelo, ¿cómo deja jugar esas bondades, esas virtudes, para que alguna gobierne sobre las otras? Bueno, yo no veía ningún inconveniente con estar estudiando y al mismo tiempo estudiar el violonchelo, al mismo tiempo formar parte del cuarteto familiar, que entonces formábamos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y, y tocar como solista de cuando en cuando se organizaba algún concierto. Entonces yo no le veía ninguna contradicción, al No, contrario. no sufría, no había una pérdida. No. Conozco yo muchos niños para los cuales el aprendizaje de un instrumento es un verdadero sufrimiento. En el caso de usted, no. Y en ese caso, pues no tiene ¿Y en caso. Boston tocó? ¿Aprendió? ¿Vio otros Bueno. músicos? Entonces en Boston llegué al MIT. Allí hice 2 carreras simultáneamente. Una carrera de ingeniería metalúrgica y de minas y al mismo tiempo hice la carrera de economía. Pero desde que llegué yo al MIT, descubrí que había una excelente orquesta estudiantil, una orquesta sinfónica, y allí descubrieron que acababa de llegar un joven que tocaba el cello. Y Es decir, alguien con talento. y me nombraron primer cello de la orquesta. A ver, del cuarteto familiar a primer cello de una orquesta De ya una universitaria. orquesta, sí, de una orquesta universitaria. Entonces, allí tuve la oportunidad de tocar, de seguir tocando el cello, y también me invitaron a tocar como solista. En alguna ocasión toqué, recuerdo el concierto en re mayor de Haydn para cello y orquesta, cosa que ocasionó que mis notas bajaran. Notas académicas. Las notas académicas Porque Haydn bajaran, más bien tiene notas altas. porque ¿no? le dediqué demasiado tiempo a estudiar el concierto de Haydn. Ve cómo si hay disputa. El tiempo es un recurso finito, pues. Pero yo terminé mis 2 carreras y regresé a México y entonces fui a trabajar a la Fundidora Monterrey y me fui a trabajar a Monterrey. Pero debo decirte otra cosa muy importante que me ocurrió en MIT, porque desde que llegué yo descubrí en una gran discoteca que tenían una colección fantástica de discos, descubrí allí la música del compositor ruso Dmitri Shostakovich, que me causó una hondísima impresión. A ver, lo voy a tener aquí. Porque ese hombre no solamente le causó una impresión vía sus discos, después fue personal. Bueno, Déjeme irme a corte y nos cuenta la Muy relación bien. con Shostakovich. muy bien. No se vaya, estamos con Carlos Prieto, nuestro chelista. Estamos de vuelta en No hay lugar común con el músico mexicano Carlos Prieto. Carlos, me da mucho gusto tenerle aquí. Y bueno, lo interrumpí en uno de los momentos más interesantes de su biografía. Bueno, Conocer a Estaba yo- este músico ruso, a este compositor ruso, Shostakovich, que lo marcaría a usted Sí. y marcaría su música. pero de la siguiente manera. Yo conocí la música de Shostakovich cuando empecé mis estudios en el MIT. Y me interesó tanto porque
descubrí obras extraordinarias al lado de obras de una mediocridad inexplicable. Entonces me interesó tanto Suyas. el caso de Dmitri Shostakovich que tomé todos los cursos de ruso que se daban en el Tecnológico de Massachusetts. Tomé 2 años de ruso. ¿Para entender a este personaje? Movido por mi interés en Shostakovich. Además, me suscribí a una revista rusa, a una revista soviética de música llamada Sovietskaya Música, que me llegaba cada mes. A ver, le voy a hacer una pregunta, no se me ha ocurrido antes. ¿Llegó a pensar que usted podía componer? No. ¿En ningún momento se vio usted como compositor? No, en ningún momento. Siempre como intérprete. Siempre como chelista, sí. Entonces decía que me tomé todos los cursos de ruso que había en MIT, incluso un año de ruso científico, que jamás me ha servido para nada, pero en fin, lo tomé también. Y todo esto movido por mi interés en Shostakovich. Y cuando empecé a trabajar en Monterrey, unos meses después de haber empezado, llegó a México por primera vez una delegación soviética de muy alto nivel, encabezada por el número 2 de Nikita Khrushchev, que Nikita Khrushchev era el secretario general del Partido Comunista. Y su segundo era Anastas Mikoyan, un armenio inteligentísimo y habilísimo, el único que sobrevivió y que murió pacíficamente en la cama, porque todos los demás generalmente Tuvieron muertes trágicas. Tuvieron muertes trágicas. Entonces llegó Mikoyan y llegó con ellos Shostakovich. Venía de visita. ¿Un hombre de qué edad en ese momento? Shostakovich tendría entonces 50 y tantos años. Y usted lo conoce en tanto que capitán de empresa, no en tanto que músico. Bueno, yo vine a un concierto que se dio en México, en donde se tocaron obras de Shostakovich. Durante el intermedio me atreví a ir a saludar, estaba en un palco Shostakovich, lo fui a saludar, empezamos a conversar. En ruso. En ruso. O sea, sus 2 años le habían servido, Carlos. Claro, en ruso. No necesito el ruso científico, espero. Y me di cuenta que Shostakovich era un hombre muy nervioso porque estaba lleno de tics continuamente. Pero llevaba yo menos de 1 minuto conversando con Shostakovich cuando vino un grupo de guardaespaldas soviéticos y nos separó. Ahí terminó mi primer contacto con Shostakovich. Pero 2 días después, la visita soviética fue a Monterrey y el intérprete oficial que traían, un intérprete magnífico, cometió la imprudencia de tomar en México un exceso de antojitos riquísimos mexicanos y se envenenó. Para fortuna de usted. Entonces llegaron a Monterrey. No se murió, nada más se envenenó del estómago. Se envenenó del estómago, sí, del estómago. A ver. Y el embajador soviético, un señor Bazikin, Vladimir Bazikin, me dijo: oiga, estamos en una emergencia, se nos enfermó el intérprete, ¿no quisiera usted acompañarnos como intérprete en la visita que vamos a hacer a Monterrey? Yo dije, bueno, pues con mucho gusto. A mi destino no le digo que no. Y entonces acompañé a Mikoyan y al embajador soviético en una visita de un par de horas en Monterrey. Al terminar la visita, Mikoyan me dijo: ¿y a usted, ingeniero Prieto, como me decían en aquella época, no le interesaría ir a estudiar a la Unión Soviética? Y dije, pues sí, claro que me interesa. ¿Y dónde le interesaría? Pues me interesaría, si fuera posible, a la Universidad de Moscú, la Universidad Lomonosov de Moscú, la universidad más antigua de Rusia. Y me dijo, bueno, vamos a hacer lo necesario para que pueda usted irse para allá. Entonces, viniendo a las instrucciones del viceprimer ministro de la Unión Soviética, yo supuse que en 1 mes o 2 me iba yo a estudiar a Moscú. Pero no conocía yo la burocracia soviética. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la invitación? Un poco más de 2 años. ¿Y se fue o no se fue? Entonces, ya se me había olvidado a mí enteramente el asunto. Al principio estaba yo muy animado. Claro, pues ya había pasado el tiempo.
Pero a medida que fueron pasando, entonces me fui a Moscú y estuve medio año en Moscú. Otra vez como ingeniero. Me fui sobre todo a estudiar música Ya. y a estudiar alguna materia de ingeniería, pero sobre todo música, no cello, pero música. Que iba yo continuamente al Conservatorio de Moscú. Su contacto con el mundo ha sido clave. Esta es la historia rusa, pero por el otro lado, uno de sus grandes, grandes amigos ha sido Yo-Yo Ma. ¿Qué es lo que más disfruta del cello de Yo-Yo Ma? Bueno, me parece, primero me parece un chelista extraordinario, extraordinario. Todas las comparaciones son odiosas, pero ¿Alguna interpretación que le parezca favorita, insuperable? bueno, me parece que como prepara las obras musicales es siempre interesantísimo y el resultado es fantástico. Y resulta que además, a diferencia de muchos otros músicos que saben muchísimo de música y cero del resto, Claro. a Yo-Yo Ma le interesa la música, pero le interesa todo. Hay una coincidencia entre usted y él que llama la atención. La pasión por los viajes. Yo-Yo Ma le ha dedicado parte de su trabajo musical y su trabajo como artístico a recorrer o digamos, a perseguir recorridos musicales. Sí. Todo esto que ha hecho de la ruta de la seda, ruta por de la ejemplo. seda, sí. Y usted también es un viajero incansable. Sus libros, sus textos tienen que ver no solo con la música, sino con el viaje. Usted es el hombre universal. Bueno, los viajes vienen por supuesto, de las invitaciones a tocar en distintos países. Entonces yo he tenido la fortuna, pues, de tocar en todos los países del continente americano. He tocado, ¿Con cuántas orquestas habrá tocado? pues, con una grandísima cantidad de orquestas. He tocado prácticamente en toda Europa. He tocado muchas veces en la Unión Soviética y posteriormente en la Nueva Rusia. Creo que soy de los pocos chelistas o músicos que han hecho una gira de 14 conciertos por Siberia en invierno. He tocado en... Oye, ¿y los dedos aguantan esa Pues tortura? los dedos aguantan Dígame. porque está uno en lugares con aire acondicionado. Pero fuera he llegado a sufrir temperaturas de menos 30, menos 40. Ahora, en este recorrido ya hablamos de Carlos Prieto, el físico, el matemático, el ingeniero, el músico, pero hay otra beta suya, ¿no? Aparte de la del viajero, que todo esto son grandes viajes, que es el hombre que tiene 10 libros en su haber, es decir, que no se detiene a la hora de utilizar la pluma. ¿Cuándo empezó a ser indispensable para Carlos Prieto poner en el papel su vida, sus vivencias, sus historias? Debo decir que a mí siempre me ha interesado mucho la lectura, desde niño. Y durante la primera estancia que tuve yo en la Unión Soviética, en 1962, me ocurrieron cosas que a mí me parecían tan interesantes que quería ponerlas en un diario. Entonces, cada 2 o 3 días escribía una carta, a veces escrita en clave, a mis padres o a mi hermano o a algunas otras personas, que enviaba. Y las enviaba numeradas porque sabía yo que, a pesar de que me parecía absurdo que la censura soviética pudiera interesarse en lo que escribía un joven estudiante, que no se metía en política además, sabía yo que todas las cartas pasaban por la censura en la calle Gorky. Todas las cartas llegaron. ¿Quién le había dicho a Gorky que en esa calle iba a haber censura, verdad? Pero bueno. Todas las cartas llegaron porque, como estaban numeradas, lo supe yo. Y todas esas cartas fueron la base de mi primer libro, que se llamó Cartas Rusas. Y solamente para contarte una o dos cosas que me parecieron muy interesantes de mi estancia allí, durante mi estancia ocurrió la crisis de los cohetes de Cuba, cuando el mundo... De los misiles. De los misiles, cuando el mundo se acercó como nunca antes al Khrushchev y peligro Kennedy la libraron al final. Sí, pero se Pero hubiera acercaron habido al peligro de una guerra nuclear como nunca antes. Y eso me tocó a mí estando en Moscú. Y
recuerdo que me enteré, fui a un concierto al que fue Nikita Khrushchev también. Me pareció muy interesante ver a Nikita Khrushchev, que estaba contentísimo en un palco. Y saliendo de allí, fui a cenar a un restaurancito, compré el periódico vespertino y allí descubrí en la última página una notita que decía que Estados Unidos acababa de iniciar una acción de pirata, una acción criminal contra Cuba. Y bueno, me intrigó mucho la noticia y al día siguiente en mi dormitorio, o ese día cuando llegué a mi dormitorio, tenía un telegrama de mi padre en que me decía en clave: en vista de los problemas de salud surgidos con tu tío en París, urge vayas a verlo. Yo me di cuenta que era no tengo tíos en París. Una excusa para que saliera yo. Y se fue a París. Entonces, al día siguiente, yo muy tranquilo de haber visto a Nikita Khrushchev tan tranquilo en el palco, riéndose, carcajadas, al día siguiente fui a Correos en Moscú y mandé un telegrama diciendo: mi tío muy mejorado, aquí me quedo. ¡Ah, bien! Y ahí me quedé. Tenemos que ir cerrando. Acaba usted de publicar un texto. Pues sí, este libro que se titula Mis recorridos musicales alrededor del mundo, la música en México y notas autobiográficas, que tiene, por cierto, lo último que escribió Rafael Tovar, porque el prólogo es de él. El magnífico prólogo es de Rafael Tovar. Y este libro... Algunas de estas anécdotas que nos ha contado están ahí, otras que nos faltaron ahí también. Sí, mis recorridos musicales alrededor, y luego hablo de la música en México. Desde la música prehispánica hasta Desde la nuestros música días. prehispánica hasta nuestros días. Carlos, el libro está dedicado a su familia y cuando habla del cuarteto Prieto ya no es el cuarteto de su madre, de su padre y de su hermano. Ahora es de sus hijos. Sí, uno de ellos, ahora el cuarteto. ¿no? ¿Quiénes lo integran? Lo integramos. Al violín, mi sobrino Juan Luis Prieto, que generalmente es el primer violín. El segundo violín es mi hijo Carlos Miguel Prieto. El director de orquesta. El director de orquesta. Por eso es el segundo violín, porque no tiene a veces tanto tiempo para estudiar. Mi hermano Juan Luis se pasó del violín a la viola, porque esa es una cosa que se puede hacer, y yo sigo en el violonchelo. ¿La siguiente generación trae también talento? Pues mire, yo tengo 9 nietos y a ver si alguno de ellos sale con talento. Todos han estudiado algo de música, pero a ver. Esta bonomía, esta felicidad que usted arroja, ¿se debe a la música? Yo creo que se debe a estar cumpliendo la vocación con la cual nació uno. Mi vocación, sin duda, fue la música. Haberla abrazado le ha dado paz con el mundo. Claro. Pero te voy a hacer las últimas preguntas del programa. Me responde lo primero que le venga a la cabeza. Sí. Palabra favorita. Música. Palabra que más detesta. La incomprensión. ¿Cuál es el sonido que disfruta como ningún otro? El sonido del violonchelo. ¿Y el que más odia? En los restaurantes, la música que no permite hablar. Provoca incomprensión. Que provoca incomprensión. Si usted no hubiese sido este músico talentoso, decía yo, gloria de este país, ¿qué habría sido Carlos Prieto? No hubiera sido músico, pues probablemente empresario. ¿Cree en Dios? Sí. Un día va a dejar este planeta. Nos toca a todos. Sí. Y Dios lo recibirá en algún lugar. Le va a abrir la puerta. ¿Qué le gustaría que le dijera? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un honor tenerlo en el lugar común. Muchas gracias. Te agradezco Un placer. mucho. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. No hay lugar común.